tenemos en Cristo, nos hemos gozado, nos hemos deleitado en algunas ocasiones y pues me siento muy privilegiado al estar aquí nuevamente, ya que es la segunda ocasión donde estoy aquí, ¿no? Entonces, y fíjense que pues el privilegio sí es por estar entre ustedes como Iglesia Bautista Cielos Abiertos, ¿no? Pero en sí el privilegio siempre permanece porque es el privilegio de predicar la palabra de nuestro Señor que vive y pues reina para siempre, ¿verdad? Y donde ese reino se muestra el día de hoy en su iglesia, en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, sin más preámbulo, agarrando prestado las palabras de mi hermano, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos capítulo número 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo número 12. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Y aquí nosotros vemos cómo Dios nos anima a entregar nuestra vida de 2 formas muy especiales. Hay 2 cosas a tomar en consideración en la manera en que nosotros entregamos y encomendamos nuestra vida a Dios como cristianos. Y habiendo dicho eso, vamos a leer juntos el versículo número 1 y el versículo número 2, ¿ok? Les dice la palabra de Dios así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí estamos familiarizados con este texto, porque yo creo que más de una vez, o podría decir que en varias ocasiones, yo he escuchado la proclamación de este pasaje en diferentes presentaciones, enfatizando algunos puntos. Pues el día de hoy quisiera hacerlo de forma general para cada uno de nosotros. Y recuerden que en este pasaje Dios nos anima a entregar nuestra vida tomando en cuenta 2 consideraciones especiales. Y pues de esta manera es que vamos a orar al Señor y vamos a desglosar estas 2 cosas juntos. Vamos a orar. Alabamos su nombre, Santo Padre, porque por encima de lo que nosotros somos, tú nos tienes aquí. Tú eres el único que ve lo profundo del corazón. Tú eres el que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros como cristianos, o quienes hemos entregado nuestras vidas a tu Hijo Jesucristo. No por disposición propia, Señor, porque de otra manera ninguno de nosotros seríamos salvos por nuestro pecado y por nuestra corrupción, sino por tu pura gracia, por tu pura misericordia. Tú nos hiciste resucitar de los muertos, Señor, en cuanto a lo espiritual. Estábamos sumidos en nuestra muerte, estábamos sumidos en nuestra rebeldía, estábamos sumidos, Señor, en nuestra propia forma de vivir, contraria a lo que tú nos decías. Pero he aquí, tú nos trajiste a esta comunidad, mi Dios, y tú has traído a muchas más personas y las has agregado a la gran comunidad de los santos, que es tu iglesia, Señor, y que tú has vuelto invencible a través de la victoria de Jesucristo, no solamente en la cruz, sino sobre la muerte y sobre el pecado. Gracias, mi Dios, porque podemos orar a ti de esta manera confiada, porque has abierto los tronos, las puertas, de tu trono de gracia. Y eso nos da aliento, porque no es un trono de juicio y condenación ya, sino es un trono de gracia permanente, gracia eterna. Tú estás dispuesto a favorecernos en todos los sentidos. Y es por eso que clamamos a ti en esta mañana, pidiéndote, Señor, que nos des la capacidad de discernir tu palabra, que nos des la capacidad también de disponernos a cumplir tu palabra. Danos la capacidad de atender lo que tú tienes que decirnos en esta ocasión, Señor. Porque de otra manera,
ciertamente tú estás viendo. Ciertamente tú dijiste a través de los labios de tu Hijo Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga, porque es muy delicado el no escucharte, mi Dios. Es por eso que te ruego y que te rogamos en conjunto que nos guardes de ese peligro de no atender tu mensaje, de no escuchar lo que tú tienes que decirnos. Y úsame, Señor, como tu servidor, úsame para poder proclamar tu palabra como debo, con denuedo, pero con cierto temor y temblor, sabiendo que tu palabra debe de ser predicada de manera pura y de manera consistente a lo que tú has dicho. Señor, alabamos tu santo nombre y en el nombre de Jesucristo es que oramos. Amén. Bendito sea nuestro Dios que nos da su palabra. Y de verdad, hermanos, que antes de cualquier cosa, nosotros necesitamos, antes de atender la entrega que ustedes y yo debemos de disponer para con el Señor, como lo vemos en el versículo número 12, ustedes ven allí que es una continuación de lo que la carta está diciendo, ¿sí? Si fijamos los ojos en el capítulo 12, versículo 1, hay un así que. El así que es una conclusión de algo que ya se ha estado hablando, ¿sí? En cuanto a la conclusión que se nos da aquí, y con lo que quisiera que nosotros nos introdujéramos a este pasaje, ya que no vamos a tener el tiempo de ver todo lo que hay atrás, es decir, los 11 capítulos, pero que forman la base de todo lo que se va a decir, nosotros vemos que el ruego que está a punto de hablar el apóstol Pablo, es decir, Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, y que ahora ha llegado a nuestros tiempos esta palabra para que nosotros la llevemos a cabo, es que nosotros basemos nuestra acción, Él basa este ruego o esta exhortación sobre las misericordias de Dios. Y las misericordias de Dios que proclama este versículo son los 11 capítulos pasados, que voy a sintetizar para que nosotros tengamos en mente la base para poder llevar a cabo esta exhortación, ¿ok? Entonces, cuando habla de las misericordias de Dios y a lo que se está concluyendo aquí, a lo que está concluyendo el apóstol Pablo en esta carta, es que nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que se define en esas misericordias. Si me permiten ser un poquito técnico, esa palabra, misericordias, se refiere a una palabra muy específica que refleja un sentimiento profundo que el Señor tiene en cuanto a nuestra condición y nuestra necesidad por Él. Si se fijan, está en el plural, no es la misericordia de Dios, sino que las misericordias de Dios, dice ahí. Y hay un profundo sentimiento que acompaña, o hay un profundo sentido una profunda sensibilidad es la palabra. Una profunda sensibilidad en cada acto que Dios hace a favor del hombre. Ahora, ¿en qué se ha desglosado en los pasados 11 capítulos? Nosotros vemos que en los primeros 3 capítulos, por ejemplo, Dios expresa nuestra necesidad por la justificación. Nosotros entendemos que el tema de Romanos es la justificación por la fe, de cómo el hombre puede ser declarado justo ante el trono de Dios por medio de la confianza que ponemos en alguien. Eso es la fe, confiar en alguien. Y ese alguien en quien ponemos confianza y que al final nos justifica delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros vemos en Romanos capítulo 3, versículo número 26, que Jesucristo fue declarado justo al llevar a cabo su obra aquí. Todo lo que nosotros vemos en los evangelios, Él cumplió toda justicia en todo lo que llevó a cabo, para poner su justicia a favor de todo aquel que cree. Entonces, al establecerse como el justo, ascendiendo a los cielos y sentándose a la derecha de Dios Padre, como lo vemos en los evangelios y como lo vemos en el primer capítulo del libro de los Hechos también, que Él asciende con su Padre y que los ángeles dicen, así como lo vieron ir, va a volver a venir por su iglesia, va a volver a venir a establecer su reino de una manera física, de una manera que todos van a poder ver, que todo ojo verá.
Es así como este justo que asciende a los cielos. No está ahí nomás sentado, viendo cómo las cosas transcurren en el mundo, sino que Él está gobernando desde su trono, desde la derecha de Dios. Él está gobernando también en su iglesia de forma vigente, al habitar en el corazón de cada uno de los creyentes. Y lo que nosotros vemos que hace en ese derecho que adquiere a ascender a los cielos y sentarse a la derecha del Padre, en ese poder, en ese derecho que Él ganó para sí mismo como representante de la humanidad, nosotros vemos que Él se dispone a justificar a aquel que confía en su obra. ¿Sí? Eso es lo que hace Jesucristo. No nada más cumple toda justicia para sí mismo o para comprobar su justicia delante de los hombres, sino que Él cumple la ley para ti. Él cumple la ley para nosotros que tenemos fe o que confiamos nuestras vidas a Cristo. Y es por eso que en el versículo 26 de capítulo 3 dice que Él, a fin de que Él sea el justo, o con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, hablando de la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ese es el núcleo, ese es el centro de toda esta epístola, que Jesucristo se establece como el justo, pero también quien justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, desglosando un poquito más toda la carta, bueno, todos los 11 capítulos que tenemos ahí que cubrir, vemos que en el capítulo 4 se nos ponen dos testimonios de parte de las personas y de parte de las Escrituras, que demuestran que la justificación por la fe fue algo declarado por parte de Dios. ¿Por qué hay dos testigos y dos testimonios? Porque en boca de dos testigos y a través de dos testimonios se declara verdadero cualquier asunto. Y ahí en el capítulo 4 ustedes ven el testimonio de Abraham y de David, que ellos hablaron acerca de la justicia por medio de la fe. De hecho, todos los hombres a lo largo de la historia han sido justificados así. Independientemente de que hayan estado en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de cualquiera que usted me pinte, en el tiempo de los reyes, de los jueces, cualquiera que confiaba en Dios llevaba a cabo las cosas que Dios decía en ese tiempo y guardaba el pacto en los diferentes tiempos en que Dios hacía acuerdo con los diferentes hombres a lo largo de la historia. Y se manifiesta esta realidad a lo largo del Antiguo Testamento. Y eso es lo que se comprueba en el capítulo 4. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento de la justificación por la fe. En el capítulo 5, la mitad del capítulo 5 se nos habla del fruto de la justificación. Ahora tenemos la entrada a los cielos, tenemos paz para con Dios. Nosotros podemos amar como Cristo nos amó, como lo dice ese pasaje también. Así como Cristo nos amó, el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones para poder amar también de esa manera. Y como lo dice Juan capítulo número 13, pues eso es lo que define que nosotros somos seguidores de Cristo, el amor, que podemos amar con el amor de Dios al final de cuentas. De la manera en que Él se sacrificó, nosotros ahora nos podemos sacrificar. De la manera en que Él se entregó, nosotros nos podemos entregar por nuestro prójimo. Y también nos podemos entregar a Dios en obediencia, en amor y agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahí en el mismo capítulo 5, perdón si estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Pero tengo que cubrir estas cosas para que entendamos cuáles son las misericordias de Dios aquí. Vemos que hay ese justo quien nos representa. Hay dos representantes que hubo en la humanidad, de toda la humanidad, perdón, que uno nos llevó a la perdición, pero en el justo, alguien que había sido ofendido por nuestro pecado, se dispuso a representar la humanidad para poder alcanzar el favor de Dios, y ese justo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, va dando las bases para la justificación por la fe, y también se presentan algunas objeciones en el capítulo 6 y en el capítulo número 7. Objeciones que suelen surgir en nuestra mente, ¿verdad? Si somos justificados, ¿tenemos licencia para pecar? No. Tú debes de utilizar tu libertad, la libertad que has adquirido a través de la justicia, por la fe, para cumplir la justicia, para
vivir para la justicia, a la cual has sido llamado también. Es decir, no has sido salvo nomás para decir, pues acabo que Dios me perdona, sino que hemos sido salvos para vivir para Dios. Nuestra vida ahora le pertenece a Dios. Y aunque nosotros no estamos bajo la ley en el sentido de que tenemos que cumplirla para ser salvos, porque nadie es salvo por la ley, sino que esto genera ira para con nosotros, la indignación de parte de Dios a nuestra causa, por causa de nuestros pecados. La ley de Cristo es la que nos rige ahora. Donde no estamos sin ley y nuestra libertad ahora es para vivir bajo el gobierno de Cristo. La ley tiene su utilidad en que me ayuda a crecer en justicia y crecer en todo lo bueno. Y eso es lo que nos define el capítulo 6 y 7. En Romanos 8 ustedes pueden ver también la seguridad que hay para permanecer en la justicia de Cristo. Hay alguien que habita en nuestros corazones ahora. Y es ese alguien, ese agente que nos lleva a estar viviendo bajo esa justicia todo el tiempo. ¿Quién es ese alguien? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos salvos. Y si se fijan y empalman todas estas cosas, son obras que Dios ha hecho por ti. Son cosas que Dios ha hecho para que todo esto fuera posible. Que tú estuvieras en paz con Dios. Que tú pudieras estar reconciliado con Él. Porque de otra manera, simplemente nos fuéramos acercando poco a poco al destino cruel que nos definía desde que nacimos. Y eso es que estamos condenados. Estamos condenados. ¿Por qué? Por la naturaleza que Adán transmite al ser humano. ¿Qué nos puede dar seguridad de que el Espíritu va a permanecer en nosotros y que Dios realmente nos vaya a llevar a los cielos? La seguridad está en el pueblo de Israel. Y es por eso que ustedes tienen Romanos 9 al 11, que es una justificación, es algo que da evidencia de que Dios siempre cumple sus promesas. Y ahorita Israel está, ¿cómo se dice? Se ha vuelto enemigo de la justicia de Cristo, debido a que ha estado tratando de establecer su propia justicia, pero Dios no se ha olvidado del pueblo que Él estableció. Israel sigue siendo el pueblo de Dios físico, como nación. Es la nación que Él estableció en la tierra. Y a pesar de todas las barbaridades, a pesar de toda su incredulidad, Dios tiene promesas específicas para ellos. Y las va a cumplir. Como va a cumplir las promesas hechas a la iglesia también. De que Él va a volver por nosotros para que podamos estar con Él para siempre. Entonces, todas estas cosas se empalman juntas. Y es todo eso lo que se tiene que tener en la mente, volviendo a Romanos capítulo 12. Todo eso lo tenemos que tener en la mente al momento de leer la frase, las misericordias de Dios. Esta es la manera en que Dios ha sido sensible en su trato para contigo. Y debido a ese trato tan sensible, hay una exhortación que acompaña eso que Dios ha hecho para ustedes y para mí. La conclusión así, general, de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se dice en la carta, desde capítulo 12 hasta el capítulo número 16, es que tú ahora tienes que vivir para Dios. Tú tienes que entregarte a Dios y que cada parte de tu vida muestre el reino de Dios. Eso es la conclusión general. Y ustedes ven cómo hay algunas virtudes muy específicas que deben demostrarse en esa vida digna de la vocación con que fuimos llamados, diría también Pablo en Efesios. Y nosotros vemos que esta exhortación llama a ese tipo de vida. ¿Ok? Entonces, como primer punto, mis hermanos, vamos a ver la primera parte de esta exhortación, que tiene que ver con la entrega, ¿ok? Ambos puntos son la entrega, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las características de la entrega que nosotros debemos tener a Dios debido a sus misericordias? Ahí en el versículo número 1 ven la primera característica. Fíjense lo que dice.
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está la primera acción. Tú tienes que hacer entrega de tu vida de forma resolutiva. Tú tienes que resolver entregarte a Dios de manera resolutiva. También se pudiera decir de manera definitiva. Y todo está en esa palabra presentéis. Está en un tiempo indefinido, se le dice así al tiempo. Y a lo que se refiere es que tú te presentes de una vez por todas. Por eso es resolutiva o definitiva. Yo no voy a prestar atención a lo que me hace Dios. Ah, qué bueno que Dios me perdona mis pecados. Ah, qué bueno que me justifica por la fe. Pero pues yo interpreto de diferente manera cómo yo tengo que vivir la vida cristiana. O sea, no es lo que está diciendo el pasaje. No es la conclusión que debe de salir de nosotros, de nuestras acciones. Sino que la conclusión lógica, como lo dice ahí al final del versículo número 1, es que tú definas de una vez por todas que vas a vivir para Él. Entonces tu entrega tiene que ser de manera definitiva, o resolutiva. Ahora hay características muy específicas que hay en esta entrega también. O sea que la forma en que me voy a entregar, ¿ok? Porque en esta entrega nosotros vemos algunas virtudes que deben de destacar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos de presentar según el pasaje? Ahí habla de los cuerpos. Ahí está el que debe de llevar a cabo la presentación. Y la palabra indica que yo mismo tengo que tener la disposición de acercarme cara a cara. Tengo que acercarme cara a cara a Dios para poder ofrecer esto que está diciendo el pasaje. ¿Qué tengo que ofrecer? Mi cuerpo, dice aquí. Ahora, cuando se refiere al cuerpo, aunque sí se traduce de esa manera, se refiere a la totalidad de la persona, ¿ok? No se refiere a lo físico, sino que se refiere a una imagen de que se solía ver en el Antiguo Testamento, que la persona llevaba sus ofrendas, sus sacrificios, indefinidamente de cuál tipo de sacrificio fuera ese. Como podemos ver las características de los sacrificios en Levítico, junto con sus diferentes medidas, características también, de cuál animal, de cuál harina, de cuál aceite y todo ese tipo de cosas. Había diferentes tipos de sacrificios. La persona se presentaba con eso que iba a ofrecer. Se presentaba ante el altar. Y ellos en su mente, y esto es lo que tenemos que tener en mente nosotros, nuestra presentación tiene que ser consciente. Yo me estoy presentando al Dios vivo que me salvó, y las características del sacrificio, de cómo yo entrego la totalidad de mi ser, están descritas al final del versículo número 1. En primer lugar, nosotros vemos esto que acaba de decir: el sacrificio tiene que ser completo. El sacrificio tiene que ser consagrado, el sacrificio tiene que ser digno también, y el sacrificio tiene que ser consciente. Lo completo lo vemos en la expresión sacrificio vivo. Toda mi vida, todo mi ser, es decir, toda mi vida, todo mi ser tiene que ser ofrecido a Dios. Mente, alma, corazón, todas las formas en que nosotros podemos definir los elementos de nuestro ser deben de ir acompañándonos en ese momento en que presentamos nuestra ofrenda, que somos nosotros mismos. No podemos dejar atrás algo pendiente. No podemos meter en el closet o no podemos meter en el cajón alguna cosa que yo quiera seguir teniendo el control. Porque el Evangelio te llama a que tú ya no vas a estar en control de nada, sino que el control lo va a tener Cristo sobre tu vida. Él va a definir tu pensamiento, la manera en que reaccionas, la manera en que tomas tus decisiones, la manera en que tienes tus relaciones con otras personas, llámese matrimonio, llámese familia, llámese laboral, llámese con amigos, llámese con parientes.
Todo lo va a definir Cristo por ti y tú lo tienes que ejecutar. Entonces no puedes dejar algo por fuera en esta presentación definitiva que vas a hacer, en esta entrega definitiva que tú vas a llevar a cabo, sino que es todo o es nada, es todo o nada. Y como Jesucristo en los evangelios dice, si tú amas más a padre, madre, hijos, hijas, parientes, más que a mí, no eres digno de mí. Si tú no aborreces y dices las mismas palabras, padre, madre, hijos, hija, todo eso, si tú no los aborreces, o sea, si tú los valoras más a ellos que lo que me valoras a mí, no eres digno de mí. Y lo increíble es que aunque las palabras son duras, al final cuando Cristo rige la totalidad de tu ser, tú actúas en tu matrimonio de una mejor manera a que si tú te dedicaras personalmente a tu matrimonio. Es decir, eres mejor esposo o mejor esposa cuando tú estás siendo gobernado con Cristo, a que si tú rehusas valorar más a Cristo que tu esposa o tu esposo y te dedicas solamente a él o a ella. Tú eres mejor padre o madre en tu hogar si tú valoras y amas más a Cristo que si tú te dedicas únicamente a la crianza y a la educación de tus hijos como padre o como mamá. Tú eres mejor trabajador, entienden la lógica, ¿verdad? Si nosotros valoramos y amamos más a Cristo, es decir, si entregamos nuestra vida a Él, realmente las cosas que Él estipula que nosotros debemos de obedecer y la forma en que tenemos que vivir nos llama a un mejor tipo de vida que ninguno de los que está en este mundo y que no se ha entregado a Cristo puede reproducir por sus mismas fuerzas. Porque Dios lo que hace a través de Cristo, a través de su Espíritu también, es restaurar el propósito que Él ha establecido que el hombre llevara a cabo. Es vivir para Él, es administrar las cosas de su creación. Y Él es el único que al reinar puede cumplir eso. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Entonces, al valorar y amar más a Cristo, yo voy a entregarle todo a Él. Y en esta entrega, nosotros vamos a tomar en cuenta las características de la ofrenda, ¿verdad? Nosotros vemos que las ofrendas de animales era de una edad madura, de un becerro de 1 año, sin mancha, sin mácula, que estuviera completo, ¿verdad? Nosotros vemos también las mismas características en los demás tipos de ofrendas. Y esto es lo que se está declarando aquí. Y la característica que se pone enfrente es santo. Tiene que estar consagrado. Lo que voy a ofrecer tiene que estar consagrado a Dios. Lo que estoy ofreciendo es mi cuerpo, entonces mi cuerpo en vida tiene que reflejar la santidad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con la santidad? Algunos de ustedes ya tienen la definición en sus mentes, ¿verdad? Apartado de Dios, apartado del mal. Pero si quisieran una perspectiva un poquito más honda de lo que quiere decir la palabra santidad, habla de algo que es diferente, habla de algo que está cortado de todo lo demás. Es decir, está como cuando nosotros estamos cocinando y estamos cortando las verduras y apartamos lo que cortamos para un propósito específico y lo demás lo guardamos. Eso es lo que quiere decir la palabra santo en su raíz. Yo corto para un propósito. Y esto es lo que se hacía en aquellos tiempos. Yo apartaba en cuanto a lo que yo iba a ofrecer, de lo mejor de lo que yo poseía, lo apartaba y lo ofrecía. Por eso, cuando yo me entrego completamente a Cristo, mi vida en Cristo va a reflejar su santidad, que se manifiesta en los evangelios. Si usted quiere saber cómo comportarse de una manera consagrada, mira cómo Cristo habló,
Miren cómo Cristo vivió. Tienen 4 evangelios que nos muestran, tenemos 4 evangelios que nos muestran una perspectiva adecuada de nuestro Señor Jesucristo. No nada más porque se quiso repetir la historia o porque se quisieron llenar un poquito más de contenido de la Biblia, sino porque nosotros podemos, en estas 4 perspectivas que se presentan, examinar a nuestro Maestro, ver cada detalle de la vida de nuestro Señor y reproducirlo en nuestras vidas. Entonces el ejemplo que Él pone para nosotros de cómo vivir en santidad, lo vemos en sus palabras y en sus acciones, aún en contra de la injusticia, como lo vemos en el caso de la purificación del templo, que no sucedió no nomás una vez, sucedió varias veces, en que Él echó a los cambistas y que les dijo: ustedes han vuelto una cueva de ladrones, esta casa de oración, parafraseando, claro. Él estaba considerando el lugar de adoración como lo que es, algo consagrado, algo santo, algo que debía ser diferente, y se convirtió en un banco, se convirtió en un lugar donde las personas se presentaban ante injusticias, ante el cambio de las monedas, ante lo que se ofrecía, porque eran animales no de buena condición, sino animales de mala calidad que se vendían en el templo, lugar que pedía especificaciones muy claras de cómo debían de ser esos sacrificios. Y por ende, se multiplicaban las ganancias. Y todo esto lo hacían por la ambición de tener un templo más bonito, como lo vemos en la historia de aquellos días. Resulta que Herodes quiso embellecer el templo que había restaurado Zorobabel, y que en los tiempos de Jesucristo, tras 46 años de estarlo embelleciendo con oro y con materiales de calidad, aún se necesitaban recursos. Y los dirigentes de aquellos tiempos utilizaban su posición para forzar casi a las personas a dar más de la cuenta, como lo vemos en el caso de la viuda que ofreció todo lo que poseía para que esa obra pudiera completarse. ¿Qué tragedia cuando sucede este tipo de cosas en medio de los lugares o las cosas que llevan el nombre de nuestro Señor? Es una tragedia. Y yo sé que algunos entre nosotros hemos experimentado ese tipo de tragedias y que manifiestan ese celo. ¿Por qué están haciendo esto en el templo del Señor, en la iglesia del Señor? ¿Por qué está haciendo esto tal persona o tal hermano? Si la Biblia nos llama a vivir de manera diferente. La indignación es cierta. Y Dios también nos marca un proceso de disciplina, por ejemplo, para mantener pura a la iglesia del Señor y para también restaurar las vidas de aquellos que quizás no puedan salir de su pecado. Y por eso el Señor nos llama a que considerar este punto, nos da el derecho de juzgar asuntos en la iglesia, y todo lo que es atado aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que es desatado aquí en la tierra será desatado en los cielos. Lo dice Mateo capítulo 16, versículos 19 y 20, hablando de la disciplina. Todo asunto que tú trates aquí, Dios va a estar de acuerdo. Todo asunto que no trates aquí, pues Dios de igual manera va a considerar un asunto resuelto o no resuelto, porque Él participa en la pureza y la santidad de su iglesia. ¿Cómo te estás entregando a Cristo? ¿Cómo estás ofreciendo tu vida a Cristo? Tenemos que evaluar este punto. Ok, muy bien. Necesito acelerarlo un poquito más, ¿verdad? Lo que nosotros seguimos viendo es agradable a Dios. Agradable a Dios. Y aquí habla de virtud.
Euarestos es la palabra que se utiliza aquí y se refiere a algo virtuoso, algo que carece de defecto, pero que como podemos ver en la traducción de esta palabra, se refiere a algo que es digno, como ahorita dije, algo aceptable, pero de buena manera. Entonces, hablamos de los estándares de Dios, hablamos de la perfección de Dios aquí. La manera en que nos ofrecemos a Dios es enfocarnos a agradarle a Él, como dice la misma característica, y para ello yo voy a evaluar cada una de las partes de mi vida, mente, alma, corazón, para poder adecuarme a todo lo que Él ha estipulado. Debo de poner como meta y mi mirada en el autor, consumador de la fe, como dice Hebreos, y debo de poner mi vista en aquel que es mi meta, que es el varón perfecto, como lo dice Efesios 4, versículo número 13. Él es el que manifiesta toda virtud. Él es el que muestra cada uno de los valores morales, si me permiten utilizar esa expresión, ¿no? Los valores morales que deben de existir en el creyente, deben de ir acompañados en esta entrega que nosotros hacemos a Dios. Yo debo disponerme de vivir de manera consagrada, pero también de crecer en las virtudes, en los valores que Dios me dicta y que no la sociedad me dicta en sí, como lo dice el versículo número 2. Pero ahorita vamos ahí. Entonces, por último, ¿por qué habremos de ofrecernos, o por qué debe de ser esta entrega resolutiva o definitiva? Por esa última frase que dice el pasaje. ¿Cómo se define este sacrificio? ¿Por qué? ¿Cómo se define la presentación de nuestros cuerpos? Se define como el culto racional, culto lógico de lo que Dios ha hecho. Si Dios nos ha liberado de la condenación eterna, lo menos que podemos hacer es entregarle todo lo que somos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Entonces, yo debo de estar consciente, y aquí es esa última característica, debo de estar consciente en la manera en que me entrego a Dios, consciente de lo que Él ha hecho, consciente de lo que yo soy y consciente de lo que yo estoy haciendo. Y ante las palabras que Jesucristo comunicaba a la multitud, ustedes y yo pudimos ver eso que dijo Jesucristo. Mira cómo evaluarían a un hombre, dijo Jesucristo. Después de que dijo el discurso de eso de que el que no me ama más a mí, no es digno de mí, dice, o cómo verían al hombre que calcula. O sea, ustedes tienen que calcular, porque cómo mirarían al hombre que edifica para sí un lugar y que no deja la obra terminada. No se iban a burlar de él en los tiempos de aquellos, pues se iban a burlar de él. Mira, no pudo terminar la obra. ¿Qué quiere expresar eso Jesucristo con los que estaban escuchándolo? Que tú también calcules bien lo que estás haciendo. En su llamado del Evangelio, Jesucristo estaba diciendo, calcula bien si te conviene, o no es la palabra conviene, calcula bien el precio de entregarte y de no entregarte a Cristo. ¿Tienes lo suficiente para completar eso que Jesucristo está diciendo? ¿Tú vas a poder amar más a Jesús? ¿Tú vas a poder valorarlo más que todas las cosas? Porque si no lo haces, ¿qué va a suceder? Las personas se van a burlar de ti. ¿Y qué van a decir? Mira, este dijo que seguía a Cristo y mira cómo está viviendo. ¿Sí? Esa es la analogía que Jesucristo pone con esto de que calculen bien lo que iban a hacer. Y en segundo lugar, la analogía que pone Jesucristo en aquel discurso es que calcularan bien si ellos poseían un ejército de 10,000 y viene contra él uno de 20,000, sí van a poder contra el otro ejército. En otras palabras, en su mismo llamado de entrega, lo que nos comunica
el Señor Jesús, lo que le comunicó a la multitud y lo que nos comunica a nosotros también, es que si tú vas a poder hacer frente a Dios, tú que estás en una condición en contra de Él, si tú decides no seguirle o entregarte a Él, quiere decir que no le quieres seguir, quiere decir que vas a seguir en contra de Él. Entonces, en tu vida rebelde, ¿vas a poder hacer frente a Dios? La respuesta en nuestra mente es no, pero para algunas personas es una respuesta no, pero en la práctica es un yo creo que sí, porque no se entregan completamente a Cristo. Entonces eso es lo que nos llama a evaluar Jesucristo. Lucas 9, Lucas 14, ahí vemos ese recuento de las analogías. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Tú calculaste bien, tú estuviste consciente de lo que hiciste el día que tú te entregaste a Cristo. Tú tomaste en cuenta todo lo que Él hizo por ti. Al momento en que tú dijiste, yo quiero seguir a Cristo. Tú estuviste consciente de sus misericordias, de la manera en que Jesucristo se entregó por nuestras transgresiones, pagó la multa, la condena nuestra en la cruz, y que Él está dispuesto a dar la cara por ti ante el trono de su Padre, que ahora pues es nuestro Padre, si es que sí te has entregado bien. Tú consideraste en tu entrega que ahora ibas a vivir bajo su reino, su gobierno. Dejaste algo pendiente a tu alrededor, que aún no sueltas, pero que quisieras seguir aferrándote a ello para ver si en alguna ocasión Dios pues, se vuelve un poquito más aceptable para Dios. Pues déjeme decirle en cuanto a eso último, que eso no va a suceder. Dios ha declarado el tipo de vida que Él te llama a vivir. Él quiere que tú vivas al máximo, de acuerdo a la vida eterna que Cristo te da, para ser gobernado por su justicia, y con esa justicia extender su reino sobre la tierra. Él lo que quiere contigo es que tú le sirvas, como sigue diciendo el capítulo 12 de Romanos. Él quiere que tú ames a la iglesia, a tus enemigos, al gobierno, al prójimo, de acuerdo a la ley también, al que es débil y nuevo en la fe. Él quiere que tú respetes el servicio de otra persona que también está extendiendo el reino de Dios sobre la tierra. Él quiere que tú emitas la palabra a una persona que necesita el consejo bíblico de parte de Dios a través de ti. Él quiere que tú también muestres la generosidad hacia la obra del Señor para que continúe extendiéndose el reino de Dios sobre la tierra. Y todo esto basado en lo que Dios ha hecho por ti. ¿No es grandioso lo que Dios ha hecho por ti? Entonces necesitamos vivir de acuerdo a estas estipulaciones que nos da Dios, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es lo menos que podemos hacer. Amén. Entonces, por ahora, mis hermanos, yo voy a tener que concluir porque no me va a alcanzar el desglosar lo que dice el versículo 2, que también nos llama a algo también bastante increíble, ¿no? Pero lo que les puedo decir es que en vez de conformarnos a las costumbres y valores de nuestra cultura actual, Dios nos llama a que nosotros en esa entrega nos enfoquemos en la voluntad suya. Voluntad que Él ha definido, y puede anotarlo ahí usted, voluntad que Él ha definido a lo largo de las Escrituras. Y ustedes pueden ver parte de esa voluntad en la ley moral de Dios, Éxodo 20 del 3 al 19, Deuteronomio 5 del 6 al 21. Nosotros podemos ver nosotros podemos ver la voluntad de Dios
expresada en Miqueas capítulo 6, versículo número 8. Ustedes y yo podemos ver la voluntad de Dios definida en Juan capítulo 6, versículo del 39 al 40. Primera a los Tesalonicenses 4, 3. Primera Tesalonicenses 5, 18 o del 12 al 24. Y pues el que lea, ¿cómo dice el texto? El que lea, entienda. Así vamos a dejarlo en esta ocasión, ¿no? Él quiere que definamos nuestra vida en esa entrega definitiva, pero también quiere que nos entreguemos bajo su voluntad. Y esa voluntad ya la tenemos definida en la palabra, conforme a esos textos que nos dan luz de cómo hemos de dirigir nuestras vidas. Entonces les animo, hermanos, a que investigue, a que escudriñe las Escrituras por causa de este tiempo. Y pues vamos a orar al Señor, porque Él nos llama a este tipo de vida. Yo creo que necesitamos declararle los cambios que deben de haber en nuestro interior. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, mi Dios, reconocemos tu grandeza, reconocemos que ni siquiera debemos de ser considerados por ti por lo grande que eres, por lo majestuoso que eres, Dios mío. No hay límites en tu ser, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en la materia. Tú eres espíritu, tú eres omnipresente, tú eres mi Dios eterno. Y te alabamos, mi Dios, porque en esas tres cosas tú haces posible que nosotros podamos permanecer en ti, podamos encontrarte donde quiera que vayamos. Y también nos llamas a una relación íntima, de espíritu a espíritu, como lo dices también en tu misma palabra, que tú buscas quien te adore en espíritu y en verdad. A tales adoradores son los que tú buscas, Señor. Henos aquí. Míranos, mi Dios. Tú miras los corazones que están dispuestos. Tú miras los que no están dispuestos en esta tarde. Solamente tú puedes producir en nosotros la respuesta por causa de tu palabra. Pero lo que sí, Señor, vamos a hacer ahora es confiarte, Señor. Cada una de las cosas a las cuales nos seguimos aferrando y que impiden nuestro crecimiento en lo espiritual, el crecimiento en cuanto a la santidad, el crecimiento en cuanto a las virtudes, mi Dios, que te agradan a ti, para que nosotros como sacrificio podamos ser en olor grato para ti, en olor grato como en la antigüedad, cuando tu pueblo te ofrecía exactamente lo que tú estipulabas, te agradaba lo que ellos ofrecían y llegaba a ti en olor grato delante de ti, oh Dios mío. Que nuestras vidas lleguen a ti en olor grato, Señor. Que arda nuestra vida de tal forma que tú te agrades de lo que te estamos ofreciendo o lo que hemos determinado ofrecerte, mi Dios. Y de verdad que te agradecemos por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque en Jesucristo tenemos la respuesta a nuestra necesidad espiritual. Nosotros estábamos condenados y nos diste perdón de pecados en Él. Gracias porque en su sacrificio tú perdonaste nuestros pecados. Gracias porque en su resurrección tú nos justificaste, Señor. Y al momento de responder al mensaje del Evangelio, tú nos cautivaste para entregarnos por completo a ti. Tú nos cautivaste para poder, Señor, entregar todo nuestro ser a ti al ver lo perdidos que estábamos nosotros. Pero gracias te damos por la esperanza viva que tú nos das como iglesia. Gracias porque nos das un rumbo fijo. Gracias, Señor, porque tú también defines el lugar eterno donde vamos a estar para siempre. A todo aquel que es de la fe en Cristo, ese lugar es en los cielos contigo, y te damos gracias porque vamos a estar contigo para siempre, y eso lo has definido, Señor, por el Espíritu que mora en cada uno de nosotros.
Pues gracias, Señor, por todo, y en Jesucristo es que oramos a ti, Señor. Amén.